All right. I've titled this message, Blessed Hope for the Believer. Le he puesto por título a este mensaje, Bendita Esperanza para el Creyente. Because you know, as in Christianity, the resurrection is the central point of Christianity. Porque como ustedes saben, hermanos, para nosotros los cristianos la resurrección, hermanos, es el centro principal de nuestra fe. It's the center of our hope. Es el centro de nuestra esperanza. That He is going to come back. Porque Él va a regresar, nuestra esperanza. Because when He died, Porque cuando Él murió, He was buried. Él fue sepultado. But after He was buried, Pero después de que fue sepultado, 3 days later He resurrected. 3 días después, nos dicen las Escrituras, Él resucitó. He walked around the earth for almost 50 days. Y estuvo caminando por toda esa área donde Él vivía, ¿verdad? Por 50 días. And according to Scripture, Y de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, after those times He ascended into heaven. y después de esos días, dice el pastor, como nos enseñan las Escrituras, Él ascendió al cielo. But before He left, Pero antes de que Él se fuera, He told His disciples, He told all the believers, les dijo a los discípulos y a todo aquel que en Él creía, that I'll be back. les dijo, pero voy a regresar. And they thought maybe He's going to come back before we die. Y ellos pensaron, bueno, tal vez va a regresar Jesús. Fíjense, hermanos, tal vez es antes de que yo me muera, But pensaron. He hasn't come back yet. Pero no ha regresado todavía, hermanos. But He promised us. Pero Él nos prometió, And with that hope, nos prometió eso, y por eso todos nosotros tenemos esa esperanza viva. we wait Estamos We ansiosos, believe. esperando, creyendo, creemos en eso, until He comes again. hasta que Él venga otra vez. And the resurrection of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Y la Christ resurrección de Jesucristo is the reason es la razón that we hope in a resurrection of our spiritual life. Es por eso que nosotros esperamos en la resurrección de nuestra vida espiritual. Because after the sin of Adam, all people were born in sin, dead in their sin. Porque después del pecado de Adán y Eva, como todos sabemos, hermanos, ¿verdad? Después de ahí, todos ya cuando nacemos ya traemos en nosotros el pecado. But when you come to Jesus, Pero cuando uno viene a Jesús, the Bible tells la us Biblia nos dice, He resurrects your relationship with Jesus. Él nos resurrecciona, da una resurrección en nuestro espíritu. Él nos los vuelve nos da vida con el espíritu, If you- nuevo espíritu en Cristo. If you trust in Him, Si usted pone su confianza en Él, you are born again. usted sabe que si usted pide perdón, ¿verdad? Le invita a su corazón, dice el pastor, entonces usted espiritualmente, ¿qué pasa, hermanos? Nace de nuevo. Resurrected again Una vez ahí nos está enseñando, hay una resurrección en in our usted. spirit. It's a spiritual Nuestro resurrection. espíritu resurrecta. But Pero He's also, if we die before He comes, si nosotros morimos antes de que Él venga, and even if you're alive, aún si usted está vivo, our scripture this morning will tell us nuestra escritura esta mañana that we're going to resurrect with Him when He nos- comes back down. nos va a enseñar cómo nosotros vamos a resucitar con Él cuando Él venga o cuando Él nos llame. And we're going to meet Him in the air. Y dice también cómo si viene antes lo vamos a ver en el aire, encontrar en el aire. Then the scripture Y says luego las escrituras, that perdón, we'll nos be with enseñan, Him forevermore. amén, que estaremos con Él para siempre. So we have Jesus' resurrection, Así es de que tenemos la resurrección de Jesús, a spiritual resurrection, tenemos la resurrección espiritual, then a bodily y resurrection, luego tenemos la resurrección de nuestros cuerpos. and then we're going to be with Him forever. Y luego, fíjense qué maravilloso, hermanos, estaremos con Él para siempre. Oh, hallelujah. Dicen What las a blessed escrituras, hope quien lo that is. cree, amén. Oh, praise the Lord.
Alabado sea nuestro Señor. So we have a hope, we have an anticipation. Tenemos entonces nuestra esperanza, esa anticipación de fe la tenemos en To nosotros. be united with Him forever. Y donde estaremos, esa es la fe, la confianza que estaremos, nos reuniremos con Él para siempre. Imagine that's what we're waiting for. Imagínese usted, eso es lo que nosotros más queremos, hermanos, ¿verdad? To be Estar with con Jesus. Él, estar con Jesús para siempre. It's a promise He gave us. Porque es una promesa que Él hizo. And actually, Y en realidad, when He died, cuando Él murió, He gave us a preview. cuando Él murió, Él nos dio una anticipación. A preview of how that resurrection is going to happen. Y nos dijo cómo la resurrección iba a suceder. Nos dio un anticipo. Notice in Matthew, Nada más pongamos atención en el libro de Mateo. when Jesus died Cuando Jesús murió on the cross, en la cruz, notice what happens to some of those in the graves at that time. It says, the tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep or who had died were raised. dice Mateo 27:52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, muchos. You know, when I first read that, ¿Saben una cosa? Dice el pastor, cuando yo leí esto por primera vez, is that really going to happen? y yo dije, ¿de verdad esto va a suceder? I read it again. Y lo volví a leer otra Yeah, vez. that's what it says, right? Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Then notice in verse 53, Y luego en el versículo 53, and coming out of the tombs y saliendo de los sepulcros, after His resurrection, después de la resurrección de Él, they went into the holy city, and then they appeared to many. vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Could you imagine that? ¿Usted se puede imaginar eso? Did they have like new resurrected clothes on? ¿Tendrían ropa nueva? Or how did they come out? ¿O cómo es? Dice el pastor que ellos se mostraron a los demás. But they didn't just come out of the graves. They resurrected and then went into the city of Jerusalem. Porque dice el pastor aquí, dice que salieron de los sepulcros y después de la resurrección vinieron a la santa ciudad y así aparecieron a muchos. Oh, a preview Esa es una promesa of what's going to happen. de lo que va a suceder. The Bible doesn't even tell us what happens after that with them. Y la Biblia no nos enseña después qué es lo que sucedió después de esto. Aquí Did they en Mateo. disappear? Did they just hang out till they died again? Entonces, ¿desaparecerían estas personas o hasta que volvieran a morir otra vez? No nos dice más. Who knows? ¿Quién sabe? But we do know this. Pero lo que sí sabemos es They esto, resurrected. que resucitaron. And what we're going to do Y eso es lo que nosotros when He también, comes. This was truly cuando esto va a suceder también con nosotros, porque esto fue verdadero. in here, I wrote a little quote. It says, "This is a display of the promise of eternal life for us in the Christian faith." El pastor dice A que hope. escribió esta notita para nosotros, hermanos, que dice, esta es una muestra de la promesa de la vida eterna para nosotros en la fe en Cristo Jesús. This is a blessed hope. Esta es una promesa de bendición And it's all over the Bible y se encuentra por toda la that Biblia. we're going to be resurrected Es en toda la Biblia que se está hablando de que vamos a resucitar and that we're going to be in heaven with the y Lord. que estaremos en el cielo con el Señor And actually, we'll be on earth for a while. y estaremos en la tierra por un tiempo. And who knows what's going to happen after that. But notice what Paul says in the book of Pero Philippians. quiere el pastor que nos enfoquemos ahora en lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Filipenses. He says this, Dice así: "But our citizenship is in heaven, and from it we await the Savior, the Lord Jesus Christ." pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Right? And then, ¿Verdad? verse 21, listen to Versículo that. 21. "Who will transform our lowly bodies to be His glorious body by the power that enables even
to subject all things to himself. Él transformará nuestro cuerpo, Filipenses 3:21, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. So when we die, Entonces, cuando nosotros moramos, those Christians who die, esos cristianos que mueren, their soul su alma resurrects with Jesus, va a resucitar con Jesús, but the body pero el cuerpo goes to the grave, se encuentra, ¿verdad?, sepultado, right? ¿verdad? But every body that has went to the grave Pero cada cuerpo que es sepultado, that belongs to a believer, que le pertenece ese cuerpo a un creyente, that body will resurrect again. ese cuerpo va a resucitar otra vez. I thought about, well, what about like the people that died thousands of years ago? Y yo me he puesto a pensar, ¿qué tal las personas que murieron, pero hace muchos miles de años atrás? There's no body left, it's all dust. Entonces dije yo, pues ya no hay cuerpo ahí, ¿verdad, hermano? Sino que ya todo está hecho polvo. What about those who are cremated? ¿Qué tal todas aquellas personas que son cremados? There's no body. Porque ya no hay un cuerpo ahí. The Bible tells us from dust we came, from dust we're going to go Dice back que to. polvo somos, polvo nos convertiremos. And so I thought about it. Entonces me puse a pensar en eso, And I thought, there's nothing Jesus can't do. pero luego me puse a pensar, no hay nada en realidad que Jesús no pueda He hacer. knows where every single cell of every body Amen. that was born in this world and knows how to put it back together again and give us a glorious body. Porque Él conoce, dice el pastor, hermanos, cada célula de nuestro cuerpo y de cada una de las personas, ¿verdad? Que a veces uno en nuestra mentecita no lo comprendemos, pero Él es capaz de volvernos a formar, aunque nuestro cuerpo ya esté completamente disuelto. Amen. Amen. There's some that I know that have put their loved ones' ashes in the ocean. Sí, también hemos sabido, conocemos, ¿verdad?, a personas que a los seres queridos que los creman y luego dicen, yo voy a rociar sus cenizas en el océano. I said, how is the Lord going to get that put back together? Y luego pensamos, ¿cómo es que nuestro Señor va a traer esas cenizas, juntarlas que están en el océano, otra vez ponerlas para formar el cuerpo? And then I just thought, my little brain, Pero luego yo me quedo pensando, es este cerebrito mío tan who pequeño. am I to say ¿Quién soy yo, dice el pastor, para decir what God can do and what He qué es can't lo do? que Dios puede hacer y qué no puede hacer? Notice what He tells us later on. Fíjese lo que nos dice más adelante. When Paul wrote in 1 Corinthians, notice what he Lo says. que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios He dice says, así: so it is with the resurrection of the dead. así también sucede con la resurrección de los muertos. What is sown is perishable, or what is buried is perishable. Lo right? que se siembra en corrupción, What is raised Y lo que- is imperishable. lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. That's some good stuff. Es cosa muy seria y muy bonita, ¿verdad? Lo que dice aquí. Oh, I'm not done. Verse 43, Versículo 43, Primera de Corintios 15. Paul says, what is buried in dishonor, Dice Pablo, se siembra en deshonra, it will be raised in glory. se resucitará en gloria. What is buried in Lo que weakness se siembra en debilidad, will be raised with power. resucitará en poder. Eso es lo que hace el poder de Cristo. Oh, church, this is getting good. Notice what he says in verse 44. Versículo 44 de Primera de Corintios 15. What is buried a natural body, Lo que se siembra como un cuerpo natural, it is raised a spiritual body. se resucita como un cuerpo espiritual. And so, if there is a natural body, there is a spiritual body. Hay un cuerpo natural, aquí dice en la traducción en español animal, y hay cuerpo espiritual. Because when we were created, Porque cuando nosotros fuimos creados, He created a body out of the dust.
dust, right? Creó Remember that? el polvo creó un cuerpo, ¿verdad? But we had his spirit. Pero teníamos su espíritu. We had the spirit of God in us. Teníamos el espíritu de Dios Humanity en had it. nosotros, imagínese. And when Adam fell, though, Y cuando Adán pecó, that spirit within us was gone. ese espíritu, ¿verdad? En nosotros que existió ahí, pues se alejó completamente de Dios. That is why Es por eso que Jesus tells us, Jesús nos dice, you must be born again. es por eso que Jesús nos dice, deben de nacer todos, ¿verdad? Nacer de nuevo. Not physically, you must be born again spiritually. No se está refiriendo aquí a nacer de nuevo otra vez físicamente, hermanos, pero espiritualmente, Right? ¿verdad? When you accept Jesus as your Savior, Cuando usted toma la decisión de aceptar a Jesucristo, de invitar a Jesucristo a su corazón, invitarlo a que sea su Salvador, and you really do it, y usted verdaderamente con you fe lo are, hace, the Bible tells us you're born again. la Biblia nos dice, ¿verdad? Esa promesa que en ese momento nacemos de nuevo. Jesus even said, those who are born of the flesh are flesh, but those who are born of the Spirit are spirit. Incluso Jesús dice, aquellos que nacieron de la carne, carne son, pero los que nacen del Espíritu, Espíritu son. Oh, if there's a natural body, there's also a spiritual body, Porque right? hay un cuerpo natural, un cuerpo físico, pero también hay un cuerpo espiritual. Now, I love what John tells us. Me gusta tanto, dice el pastor, lo que nos dice el apóstol Juan. Oh, when the Bible was put together, they put the right people in their letters and in their words to give us understanding of God. Cuando la Biblia la pusieron, ¿verdad? Todos los libros, dice el pastor, tan perfectamente como los pusieron, establecieron en la Biblia, fue por una razón, hermanos, y por eso nos da estas palabras sabias tan maravillosas. Notice what John says in his first letter, 1 John. Aquí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 2, He says, beloved. dice, amados. I love that. Me gusta Beloved. tanto. Amados, me John was gusta full tanto. of love. John was just full of love. Sí, porque este apóstol, ¿verdad? Juan, dice el pastor, él era tan amoroso, lleno de amor para todos. And he says, we are God's children now. Y dice, ahora somos hijos de Dios. And what we will be has not yet appeared. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Then he says this. Y luego dice esto, But we know pero sabemos that when he appears, que cuando Él se manifieste, híjole, olvídate. He says, and when he appears, we shall be like him. pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. We'll see him like he is. Porque lo veremos tal como es. Oh, this scripture speaks of future hope and transformation. Y esta escritura aquí, este versículo habla de una esperanza futura, y de una transformación. That believers will experience when Jesus Christ returns. Porque eso nos está hablando de todos los creyentes, lo que podemos esperar cuando el Señor Jesucristo regrese. And it gives us hope and anticipation. Amén, y nos da esperanza y anticipación, ya sabiendo lo que viene. For the future glory that awaits the believer. Qué cosa tan más extraordinaria, hermanos. Fíjese nada más lo que dice el pastor. Qué futuro tan glorioso nos espera a todos los cristianos. That are in Christ Jesus. A todo aquel que ha confiado, que le ha entregado su vida a Cristo Jesús, hermanos. Tenemos un futuro extraordinario. Imagine if Imagínese that this resurrection night, day next week si esta día de resurrección que vamos a celebrar el próximo domingo. is the last one. Imagínese si es la última. Imagínese. Oh, I want to go.
Dice el pastor, yo quiero ir, I'm going to get up early. yo quiero levantarme temprano, I'm going to get a good night's sleep. quiero dormir muy a gusto en la noche anterior, And even get up a little bit early and read the resurrection story. incluso levantarnos más tempranito y leer la extraordinaria historia de la resurrección And just wait. y nada más esperar, Maybe porque tal vez he will come that day. Él regresará ese día. And we will see him as he is. Lo vamos a ver al final. That's what Aquí. Paul was trying to tell the Thessalonians. Aquí es entonces lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir a los Because tesalonicenses. they were all worried about, well, Jesus hasn't come back and people have died. They're not going to go to heaven. Entonces estaban ¿Qué todos vamos a hacer? preocupados, que decían, Jesús no ha regresado, quién sabe si vamos a ir al cielo y qué vamos a hacer. And they didn't know what was going on. No sabían entonces qué iba a pasar. So Paul, calma. Así es de que Pablo, ¿verdad?, les dijo a los tesalonicenses, cálmense Let me tell you what's going to happen. y déjenme decirles lo que va a suceder. And that's our scripture this morning. Y eso es nuestra escritura de esta mañana. So Paul says this. El apóstol Pablo dice así, He says, but I don't want you to be uninformed, brothers and sisters, tampoco queremos, hermanos y hermanas, que ignoréis, dice así, les está hablando a los tesalonicenses, about those who are asleep or dead, que ignoréis acerca de los que duermen, le dijo el apóstol Pablo, that you may not be sad or that you may not grieve as others do who have no hope. para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. He mentions they don't have hope. Porque está mencionando aquí que Right. se estaban comportando como que no tenían esperanza. And so he's writing to them because some of them were losing that hope. They were Christians, they were still alive, and they didn't know if their loved ones who had died are going to go to heaven. Entonces les está escribiendo aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses porque muchos de ellos, aunque eran cristianos, estaban como que ya no tenían esperanza y que qué iba a pasar con los seres queridos que habían muerto, que aquí el apóstol Pablo les está asegurando. But only Paul, as Paul can do, Y solo como el apóstol Pablo, como él solo gonna- sabe decir y hablar, is going to provide some comfort and assurance les to va a these proveer, Thessalonians. ¿verdad?, apoyo y les va a proveer también, les va a asegurar esa esperanza. Or to those at Templo Bautista Monte Calvario. O a todos aquellos aquí en Templo Bautista Monte Calvario. He says to them, verse 14, Les dice así en el versículo 14. for since we believe Si creemos que Jesús murió, that Jesus died and rose again, si creemos que Jesús murió y resucitó, so even though Jesus, así también traerá Dios con Jesús God will bring with him those who are dead, a los que durmieron en él. that those who are asleep. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, les está diciendo el apóstol Pablo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. So he's saying those that are dead will resurrect again. Entonces está diciendo ahí aquellos que ya durmieron, que murieron, van a resucitar When I también come back, cuando yo regrese, right? ¿verdad? He says not only those who are alive, but those who are dead will rise. Está diciendo no nada más los que están vivos, pero los que están muertos. Oh, I love the resurrection. Me encanta a mí la resurrección. Everything about God is about, to us, is about resurrection. Porque me encanta, dice el pastor, la resurrección, porque todo acerca de Dios, todo se trata de eso, de resurrección. Notice verse 15. Versículo 15, primera de Tesalonicenses 4. For this we declare to you by the word from the Lord. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Now, what Paul is saying right here, Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, I'm not just going to tell you some information. no nada más les voy a decir a ustedes una información. I'm not just going to give you a statement. No nada más les voy a decir tal cosa. Because a statement
Porque cuando se dice, se declara algo, A statement is just something you tell somebody and it can be true or not, right? It's a porque statement. cuando se le dice, no nada más dice el apóstol Pablo, les voy a decir algo a ustedes, porque a veces dice el pastor, cuando se dice algo puede ser que sí es cierto, puede Right. ser que no. The trees are green. Los árboles están verdes o son... That's a statement. Eso es algo que se está diciendo. But Paul Pero aquí el apóstol Pablo, purposely says, efectivamente él dice, I'm going to declare to dice, you something. voy a declarar esto que les voy a decir aquí. When he says declare, Cuando él dice, haré una declaración, he is saying, I am going to say something that you need to sit up voy a decirles entonces, declarar algo para que usted necesita entender point your ears to me, y para que usted ponga atención y sus oídos estén inclinados hacia mí, because I'm going to tell you some truth that you need to hear and understand and accept. porque necesito decirles a ustedes una verdad que ustedes todos necesitan oír y necesitan entender. And not only because he's going to declare it, No nada más porque él lo está declarando, but it's because he's coming from the Lord. sino que estas palabras vienen de quién, hermanos, del Señor, Coming from the Lord. del Señor. So when I Todopoderoso. heard that, I was like, okay. Así es de que cuando yo escuché esto, dice el pastor, yo dije, muy bien. I was sitting down studying, and then when I read, okay, Dice el pastor que I stood up. él estaba sentadito, ¿verdad? Estudiando esto, y cuando escuchó esto que decimos declarar por medio de la palabra que dijo el Señor, this is some important stuff. entonces él dijo, esto es verdaderamente importante porque dice que está siendo declarado proviene de Dios. So he's telling the Thessalonians this. He says Y this, le dice a los tesalonicenses esto, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. entonces está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Because what their main worry was Porque el problema, la preocupación principal que ellos tenían, was that the dead, they're not going to be saved. They're in the graves now. ellos estaban preocupados, ¿verdad? Por todos aquellos que habían muerto antes y que dicen, ¿qué va a pasar con ellos? So Paul says, listen to me. Así es de que Pablo les dice, quiero que me escuchen. Not only are they going to rise, No nada más que ellos resucitarán, they're going to rise first. sino que resucitarán primero. And the reason they're going to rise Y first la razón por qué ellos resucitarán primero, is so that you who are alive para que todos ustedes que están todavía vivos can be sure, puedan estar seguros, without a doubt, sin ninguna duda alguna, that there's going to be a resurrection and you're going to get to see them que va a haber una rise. resurrección y que todos ustedes van a poderla ver. And he says, you will not perceive them, but they're going to rise, and then you can be sure that you're going to rise, and then you will rise. Y está diciendo aquí, dice, para que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron resucitarán primero. He wanted to make sure they were listening. Y quería él estar seguro de que estaban escuchando. And he said, this is a word, I'm declaring it to you, and it comes from God himself. Y él quiere, ¿verdad?, que entendamos, y él quería que en esta carta, diciéndole a los tesalonicenses, que quería que entendieran. Y cuando él decía, por los cuales os decimos que esto proviene, quería asegurarles que esto provenía del Señor, de Dios Todopoderoso. Now, Jesus didn't just say it here. He said it in Matthew 24. Notice what he says. En Mateo 24 Jesús lo dice, 24, 30 y 31. It says Jesus talks about his future return and the gathering of his elect from all the corners of the earth.
Dice así en Mateos 24:30, Jesús habla de su futuro regreso y de la reunión de sus elegidos de todos los rincones de la tierra. And in Revelation, he says that Jesus is going to come in the clouds and everybody will see him. Y en Apocalipsis 1:7 dice así, where is it? Right? That everyone will see him. Dice que todo, aquí está abajo. Este versículo habla de Jesús viniendo en las nubes y que todo ojo lo verá. Resurrection is everywhere. Así es de que la resurrección está por donde quiera. Now, verse 16. En el versículo 1 de Tesalonicenses 4:16. Now, this is where it gets good. Aquí es algo que pongamos atención, hermanos. Because verse 13 through 15 was primo, right? Okay, los otros versículos eran nos enseñaron bastante. But verse 16 and 17, Pero versículos 16 y 17. olvídate. Notice verse 16. Versículo 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first, just as he said. El Señor, Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Well, notice this, with a loud cry of a command, not Exacto. por favor, come. No, it's a command. Dice el pastor que no es que Jesús va a decir, por favor vengan, ¿verdad? Sino que es con voz de como dice aquí, de comando. And the voice, Con voz de mando, dice. the voice is going to sound like an archangel. Y la voz va a sonar como un arcángel, dice la palabra de Dios. It will be with the voice of an archangel, Con voz de arcángel, but it's going to be the voice of God speaking. imagínese nada más, pero será la voz de Dios. And with the Imagínese, sound hermanos, of the trumpet of God. con trompeta de Dios. Qué versículo tan extraordinario, ¿verdad? So you can see this rapture that's going to happen. Entonces usted ahí puede ver ese rapto, ¿verdad? De lo que va a suceder en el rapto. This is called a rapture Porque se llama el rapto, because God is going to snatch them up, porque Dios los va a levantar. not Los va wake them up. no nada más que los va a levantar, dice el pastor, los va a arrebatar. Mijo, wake up, mijo. No, it's not like you need to get ready for school. Wake up, mijo. No es como decirle al niño, despiértate, mijo, porque se tiene que ir a la escuela. No. He snatches you no, up. sino que a usted lo va a raptar ahí de donde esté. And this is what he's going to say in verse 17. Y esto es lo que dice en el versículo 17. Then we who are alive, Y luego nosotros los que vivimos, who are left, los que hayamos quedado, will be also raptured up, snatched up together with them. seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. And in the clouds to meet the Lord in the air. Y en las nubes para recibir al Señor en el aire. And then, so we will always Y así estaremos siempre be with the Lord. con el Señor. Oh, Lord have mercy. Amén, amén, amén. Oh, the raptura, right? Which is the word for caught up, which is within the verse. You're caught up. Dice que la In English? palabra en inglés, ¿verdad? Dice que rapto. It means rapture or rapto. It's a Latin word, Es una palabra en latín, rapto, which means that they're going to swipe you up, right? que significa, ¿verdad? Que va a ser usted levantado That was the original Latin. This is the later on con Latin. poder. The later on Latin Pero la escritura que usan otra palabra aquí más
tarde en la Biblia, This word actually means esto es lo que en realidad significa. like you go down and you pluck something up. La que como que lo levantan a usted, ¿verdad? Es un rapto, Right? es una arrebata. And it talks about that we are going to rise up Y habla de este arrebatamiento by the hand of the Lord. y dice que será los cristianos, que creyó en Cristo, será arrebatado, ¿verdad? De And la mano de Dios, dice el The only pastor. ones going are those who are in Christ Jesus. Y los únicos que irán serán aquellos que se han entregado a Jesucristo, que lo han aceptado, que son ahora, ¿verdad?, de Cristo. We're going to be resurrected. Esos son los que seremos resucitados. Only the church Solamente los that cristianos, belong to the body of Christ. solo aquellos que le pertenecen a Jesucristo. Amen. Amén. Wait, I forgot the last. There you go. Right? Okay. Now, here it says this. There are different views of this rapture. Because there's a rapture and a tribulation, right? Dice el pastor que hay diferentes puntos de vista sobre el rapto porque hablan de un rapto de la tribulación, ¿verdad? Now the Bible tells us in Revelation and also in Matthew 24, En Mateo 24 y también en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice, and most of you have heard if you've been a Protestant Christian, si ustedes han oído esto, si ustedes han sido protestantes, cristianos or Catholic, o católicos, that there is going to be a 7-year tribulation, que right? habrá 7 años de tribulación. That's when the Lord is going to bring his wrath down on the earth. Es cuando el Señor, ¿verdad?, va a traer toda la ira sobre la gente en la tierra. And then if you're not a believer, Entonces, si usted no es un creyente, you're going to go through this tribulation, this usted va a pasar 7-year entonces por tribulation. esos años de gran tribulación, como dice la palabra de Dios. But as good Baptists as we are, Pero como buenos bautistas que todos nosotros somos, and many other Protestants, y algunos otros protestantes, they believe in the pre-rapture tribulation. y que creemos, ¿verdad?, nosotros en el rapto antes de la tribulación. Yeah, so the rapture will happen before the tribulation comes. The church doesn't go through this ugly tribulation Y period. lo que entendemos nosotros, ¿verdad?, es de que la iglesia no va a pasar sobre esos años de tribulación terribles porque el Señor nos va a llevar antes de eso. However, there are some that don't believe that. Pero sin embargo, hay personas, cristianos incluso, que no creen en eso, That this rapture event que este evento del rapto, is the second coming of Christ, and then we're going to stay here on earth y with the piensan Lord, que es right? la segunda venida del Señor y estaremos aquí con el Señor. But there's a post-rapture tribulation. Pero también Idea. se habla de una, después del rapto, That the rapture happens after the tribulation period comes, donde el rapto sucede después del tiempo de la tribulación, and those who really stayed faithful y todos aquellos que verdaderamente estén fieles, will, at the end of that tribulation period, the Lord will come down and rapture his church up. Those who y se cree, ¿verdad?, stayed faithful. que antes del periodo de la gran tribulación o después, antes y después va a venir el Señor para llevarse a su iglesia. Now, a lot of Protestant churches believe that. Ahora, algunas iglesias protestantes creen en esto. I know the Reformed churches believe that. Yo sé, dice el pastor, que las iglesias Reformed churches, iglesias de reforma, creen en Many eso. different churches have different O sea ideas. que hay diferentes, ¿verdad?, iglesias, no tanto la iglesia, pero que son bautistas, pentecosteses, diferentes, ¿verdad?, All that religiones. is just so you can, all this information I think is for men who think they know it all to come together and start talking about it. But the only thing that really matters is that we're all going up with Dice el Jesus. pastor que, ¿verdad?, como todos los seres humanos, ¿verdad?, nos ponemos y dialogamos sobre Right. esto, dice el pastor, y se discute sobre esto, pero lo único
que sabemos con certeza, hermanos, es lo que dice la Biblia. One of the things I like about the pre-tribulation period Dice el pastor, lo que a mí me gusta de la tribulación, del rapto antes that de we're la gonna, tribulación, that we don't have to go through this tribulation. es que no tendremos que pasar nosotros por la tribulación, But if we do, por la gran tribulación que será terrible. but if we do, Pero si eso sucede, the Lord will take care of it. nuestro Señor va a tener cuidado de nosotros también, hermanos. Amen? Amén. So, we're talking about the resurrection, right? Muy bien, estamos hablando, les he hablado acerca de la resurrección, ¿verdad? What started it all Lo que empezó todo was Jesus' resurrection. es la resurrección de Jesús. He's the first resurrection. Él es la resurrección primera. Now, I remember there's a story of Lazarus Yo me acuerdo, ¿verdad?, de la historia de Lázaro and Jairus' daughter in the y Bible también la hija de Jairus en la Biblia. that were resurrected from the dead. Jairo se dice en Remember? español. ¿Se acuerdan, hermanos, que ella también la resucitó? And I thought about, and even those who resurrected at Jesus' resurrection, remember? All those people that got up and walked over. Sí, incluso la Biblia nos dice de las otras personas que resucitaron y que empezaron a caminar, lo que nos dijo al principio del sermón. So if Jesus' resurrection is the first resurrection, Entonces, si la resurrección de Jesús le llamamos que es la primera resurrección, why is there stories of the other ones? entonces, ¿por qué existen las otras historias de lo demás? And I said, oh, I know. Y yo dije, yo creo que yo sé por qué. It didn't come just like that. It took a lot of Y no time. crean que se me vino a la mente así rapidito, sino que me tomó But tiempo. the difference between Jesus' Pero resurrection la diferencia entre la resurrección de Jesús and the resurrection of those others before y la him, resurrección de todos los otros que estamos hablando, when they resurrected, es que cuando ellos resucitaron, when Jesus resurrected Lazarus, cuando Jesús resucitó a Lázaro, when the little girl was resurrected, cuando la muchachita fue resucitada and all those people walked around, y todas estas personas Resurrected. que resucitaron y empezaron a caminar, all of them todos ellos died again. murieron otra vez. When Jesus resurrected, Pero cuando Jesús resucitó, he never died Él again. nunca murió más, nunca. And that's the resurrection we're going to Esa es la have. resurrección de Jesús. There will never die again Que when we're nunca- resurrected. y esa es la resurrección que nosotros tendremos, que nunca más moriremos después de ser resucitados. When you por come to Cristo. Jesus, you have a spiritual resurrection that never dies. Cuando usted viene a Jesús, usted tiene una resurrección espiritual, esa resurrección que nunca, nunca morirá. Are you a Christian? Le pregunto a usted, If you are, ¿Es you will us- never die ¿es usted again. un cristiano? Si usted es cristiano, en su resurrección espiritual nunca morirá. Because as soon as your body goes to the grave, Porque tan pronto como su cuerpo es sepultado, you get to go be with the Lord. usted va a ir con el Señor. Amen? Amén. Now, we do die, right? Sí, sí, claro que morimos, sí. Our body dies. Nuestro cuerpo muere, That's kind of a bummer. ¿verdad? Esa es la muerte física. But because we have Jesus in our hearts, Pero como tenemos a Jesús en nuestro corazón, our spirit resurrection never died. nuestro espíritu, ¿verdad? Nunca muere. When our bodies die, Cuando nuestro cuerpo muere, they go to the grave, se sepulta, but our souls, pero nuestras almas, as the Bible says, we're present with the Lord. como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que estaremos presentes con el Señor. But the neat thing is, Pero lo más interesante es our bodies that went to the grave, que nuestros cuerpos que fueron sepultados, we talked about that earlier, remember? que hablamos acerca de eso hace rato, ¿se acuerdan? Those are going to resurrect. Esos son los que van a resucitar, There's going to be a bodily resurrection porque va a haber una resurrección corporal. where our bodies will turn in from our lowly bodies. Remember Corinthians? ¿Se acuerdan en Our Corintios lowly que está bodies will be hablando de turned to nuestros glorified cuerpos? bodies. Se glorificarán una vez que seamos resucitados, hermanos, un cuerpo glorificado.
I don't know if we're gonna have, the bodies we have now just prettier. No sé si tendremos un cuerpo el que tenemos ahorita o uno más bonito, But I doubt they're going to be anything like what we have now. pero yo lo dudo que sea un cuerpo como el que tenemos ahorita, They're going to be glorified bodies in Christ. porque van a ser glorificados nuestros cuerpos por Cristo Jesús And they will be fit y estarán for perfect y to be in heaven with God. Amén. Y estarán, dice el pastor, perfectamente hechos para que nosotros podamos estar con nuestro Señor para siempre en el Right. cielo. Just like Jesus when he came from after his resurrection, Así como Jesús, una vez que Él regresó en su resurrección, he had a different body. Él tenía un cuerpo diferente. It wasn't like the one before. No era como el que Él tenía antes. This one he would just show up when the disciples were praying. He could just go, "Hello," Y cuando And los show up. discípulos with the estaban doors locked. cuando los discípulos estaban orando, dice el pastor que simplemente se apareció y les dijo, hola. Oh, he said, "Hola," but that body was just a preview of what our Y ese glorified bodies He's going to give us. No one knows what it's Esta, sí, es lo que nos está diciendo la Biblia acerca del Señor Jesucristo cuando resucitó. Dice el pastor, ese cuerpo que se está mostrando ahí, que están diciendo, va a ser un cuerpo glorificado como el que tendremos todos nosotros. But those who have died Todos aquellos que han muerto, or are Christians are in heaven with the Lord. nuestros seres amados, ¿verdad? Que han muerto con el Señor, conociendo al Their Señor, souls, están en el cielo. their soul, their spirit's there. Su alma, su espíritu está allá. But when this bodily resurrection Pero happens, cuando este cuerpo sea resucitado, the glorified body will meet. el cuerpo Our souls. glorificado se va a reunir con nuestra alma. As we just heard in Thessalonians, Como right? acabamos de oír que ahí nos dijo el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses. Now, this is just one view. There's so many views because men, we have all kinds of views. Bueno, esta Right. es, dice el pastor, una forma de enseñarnos, ¿verdad? Porque el ser humano tiene tantas diferentes formas de entender las cosas. But we all know this. Pero una cosa sí sabemos, When we die, que cuando nosotros muramos, we're going to always be with the Lord forever. estaremos con el Señor para siempre. Esa es la promesa, ¿verdad? Do you want that, church? Usted quiere eso, iglesia. Are you sure you're His? ¿Está seguro usted que usted le pertenece a Dios? Have you asked Him to come into your heart? ¿Usted le ha dicho alguna vez a Dios, Señor, ven a mi corazón? And are you now living for Him? Y está usted ahora viviendo para Dios. Why don't we all stand? Quiero ahora que todos se pongan de pie, por favor. I know through this message, a lot of things were going through your mind. Yo sé, dice el pastor, que a través de este mensaje de resurrección, muchas cosas estaban pasando por su mentecita. Muchas. But know this, Pero quiero que sepan esto. if you're His, Si usted le pertenece a Dios, if we're His, we have a blessed hope. si usted le pertenece a Dios, si somos de Él, hermanos, tenemos una esperanza a hope de that will gran never go bendición. away. Una esperanza que esperemos nunca jamás se aleje de nosotros. We will never, as Christians, we're never going to be separated. Porque From como God. cristianos, la promesa es, ¿verdad? Que nunca, nunca, hermanos, seremos separados de Dios Todopoderoso. But if you're not a Pero Christian, si usted no es un cristiano, if you're just acting like one and your life doesn't show that you are one, pero si usted nada más está actuando como que usted es un verdadero cristiano y la vida que usted lleva no muestra que You- usted lo es, you do have something to worry about. entonces le digo que usted verdaderamente tiene algo de qué preocuparse. But if you're His, Pero si usted le pertenece a Él, you will be with Him usted estará con Él forever. para siempre. But if you're really not His, Pero si usted no le pertenece a Dios, you will be separated usted forever. será separado de Dios para siempre. So, Así es que,
when I did this message, I had to go before my knees. Dice el pastor que Or cuando go to my knees. Dice before el the Lord. pastor que después de que preparó este mensaje para nosotros, él tuvo que irse y de rodillas Let me be right and y correct before you. pedirle a Dios, permíteme, Señor, estar bien ante tus ojos, estar bien contigo, Señor. And that's what I want. If you have any kind of thoughts or anything about this what you've been listening to, come and pray and ask God and make everything right before you and me, with you and me. En este momento el pastor los invita, hermanos, a que pasen al altar y usted que hable con el Señor y le diga, Señor, quiero que en este momento, Padre Celestial, quiero venir a ti y ponerme a todo lo que he cometido que no te agrada, ¿verdad? Ponerme a cuentas contigo, Padre Celestial.